En la mañana del día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente de la República presentó o dio a conocer que ya está en las librerías su libro A mitad del camino. Y de ahí se pueden desprender algunas cosas muy importantes. Sobre todo él hizo mucha alusión al capítulo que va dedicado a los opositores. Y ahí él hace una radiografía de los opositores. Por un lado, habla de que cuando dialogó con Peña Nieto, él, Peña como presidente todavía en funciones y el licenciado López Obrador como presidente electo, Peña prácticamente se quejó de la traición de algunos empresarios, a los que seguramente Peña les hizo favores, pero luego pues lo traicionaron. Y claro, se liga con lo que el presidente ha dicho. Una de las características de la derecha es su ingratitud, totalmente ingratos. Pero está interesante el libro. Además, habla también de la actitud, digamos, como siempre, ventajosa, que quieren sacar recursos del erario público, y particularmente los empresarios de Monterrey, por un lado, y por otro lado también como algunos empresarios directamente se metieron a financiar a organizaciones políticas, por ejemplo, los de FEMSA, José Antonio Fernández, que ayudaron al grupo Frena, o ahora Claudio X González, que ayuda al llamado grupo Va por México, que más bien es Van por el Dinero de México. Está muy interesante porque también habla de que algunos de los opositores, sobre todo los Carlos Salinas de Gortari o Carlos Slim, ellos a lo mejor por la formación, además de la corrupción de Salinas, pero tienen una formación donde hay un poco más de respeto a la figura presidencial. Es muy interesante todo esto. Y también que la Iglesia Católica en general mantiene también una posición de respeto, salvo excepciones como el caso de Sandoval Íñiguez, que también se ha lanzado duro contra el presidente. Entonces es muy importante y muy interesante que todos podamos leer el libro. Este capítulo específicamente dedicado a los opositores, pero los demás también, donde se habla de los extraordinarios logros del presidente de la República, y sobre todo el capítulo 2, donde viene dedicado al tema de las relaciones internacionales, donde nuestro país está tomando cada vez más un papel relevante a nivel internacional. Y destacar también el regreso a clases. Hay que recordar que hace unos días estuvo en México el representante de la UNICEF, y él comentaba que han regresado a clase ya en todo el mundo alrededor de 1,000 millones de niños, y solamente faltaban por regresar alrededor de 150 millones, y dentro de ellos 37 millones corresponden a México. Y él recomendaba que en base a todos los estudios que se han hecho, era importante el regreso a clases. Y el presidente de la República también ha dado datos diversos, sobre todo de recuperar los saberes de los niños, que aunque es la transmisión por vía remota, no es lo mismo en las clases presenciales, por un lado. Por otro lado, el bien que se hace a los niños desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del contacto humano. Esto es muy importante, realmente es un reto. Los grupos de la derecha conservadora seguramente estarán esperando que algo salga mal para otra vez echarle la culpa al presidente. Pero el presidente de la República, como tiene una gran autoridad moral y además está consciente precisamente de lo beneficioso que es el retorno a clases, particularmente de los niños, él dio la indicación y se está regresando a clases. Hoy en la mañana hablaron de los distintos estados de la República, de distintas escuelas, los gobernadores presentes, los representantes del gobierno de México, de la Secretaría de Educación Pública, los niños, los maestros, padres de familia. Entonces es una amalgama de fuentes por medio de las cuales en la mañana se informó del regreso a clases en todas las escuelas del territorio nacional. Es muy importante, cada quien tiene sus peculiaridades, pero en términos generales el entusiasmo, el ánimo que se mostró en la mañana de las distintas transmisiones que se hicieron en los estados augura, digamos, un regreso
bueno a las clases, una idea acertada de regresar a clases por todos los múltiples factores que ya se han dicho y que sería redundante repetirlos, pero sobre todo por la salud mental y la salud física de los niños, que son el futuro de nuestra patria. Ligado a eso también hay que ver que pues en México sigue la lucha dura para terminar con la corrupción, terminar con la impunidad, terminar con la utilización de las instituciones que se han creado en el país a favor de una minoría o de intereses oscuros. Este caso, por ejemplo, también lo resaltó el presidente de la República en relación sobre todo a la decisión que se tomó por parte del INE en Campeche con Laila Sansores, que fue la que ganó las elecciones y además pues tiene una historia importante en Campeche, es querida por el pueblo de Campeche. Y aquí, sin más, a diferencia, resaltó el presidente de lo que pasó en el 2006, que ahí sí hubo un fraude electoral escandaloso, donde Calderón se impuso por la compra de votos, por la manipulación de las cifras electorales. Allí se negaron a hacer voto por voto y casilla por casilla. En Campeche lo hicieron. Y como decía el presidente, vean ustedes que la inmensa mayoría de los medios de comunicación pues no dio difusión a este hecho. Y lógicamente el presidente, en la concepción que le está planteando de que hay que ampliar todos los cauces democráticos en nuestro país, pues estuvo bien que se abrieran los paquetes y se ratificara el triunfo de la gobernadora electa en Campeche, Laila Sansores. Pero vean la gran diferencia. O sea, en una elección presidencial donde la diferencia de votos no llegó ni al 1%, fue casi el 0.5%, un medio punto porcentual, pero además fue una elección nacional, no se abrieron los paquetes y hay infinidad de testimonios de este gran fraude electoral, desde los mismos que lo cometieron, empezando por por Fox, que él mismo de manera cínica en algún momento, en alguna entrevista, pues dijo que efectivamente ellos manipularon y participaron en este fraude electoral desde la presidencia de la República. No podíamos esperar otra cosa de estos corruptos que gobernaron a nuestro país durante el periodo neoliberal. Pero hoy el presidente de la República dijo, aún con todas las actitudes negativas, nefastas, antidemocráticas del INE, se llevó a cabo esta conteo voto por voto y la voluntad mayoritaria del pueblo de Campeche se hizo patente y se ratifica voto por voto y casilla por casilla el triunfo de la compañera Laila Sansores, a la cual le enviamos un saludo y un abrazo respetuoso y le deseamos que tenga mucho éxito en la nueva encomienda que va a asumir ya en estos días. Y finalmente, pues la invitación, como siempre lo hacemos, a que avancemos junto con el presidente en la idea de ir pasando de la democracia representativa a la democracia participativa. Y dentro de este concepto de la democracia participativa no hay que olvidar que en marzo del año próximo se va a llevar a cabo la consulta nacional relacionada con la revocación del mandato, donde estamos plenamente convencidos de que el presidente de la República va a contar con la inmensa mayoría de todos los mexicanos por la extraordinaria obra que ha estado desarrollando, que otros gobiernos lo habían realizado en 10 años, pero aquí lleva todavía ni 3 años y ya los cambios que se han logrado en beneficio de nuestro pueblo son extraordinarios. Si alguien tuviera duda en esto, habría que preguntar a los 8,5 millones de adultos mayores de 68 años que cuentan con su pensión y que además está garantizada ya por el artículo 4 constitucional, y ahora a casi 2 millones adicionales de adultos mayores que van a empezar a gozar de esta pensión después de los 65 años de edad, o a los 1,600,000 jóvenes que reciben becas que están inscritos en todas las escuelas de nivel medio superior públicas de todo el país, o etcétera, etcétera.